Entonces, evidentemente, lo que se refiere a las relaciones laborales no han sido ajenas a esta situación, y en el caso de Chile, el gobierno chileno pues, ha intervenido regulando diferentes o tratando de regular los diferentes escenarios que se derivan de esta situación excepcional. Así, pues pasado 5 de febrero, desde el pasado 5 de febrero, se dictaron, por ejemplo, declaración de alerta sanitaria y la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe, y se han ido implementando como consecuencia medidas sanitarias y medidas de seguridad interior para el control en lo posible bueno, pues, del aumento de contagios de este nuevo coronavirus. Esto ha implicado necesariamente pues, que muchas actividades en parte del país, o incluso algunas de ellas en todo el país, hayan visto impedida o totalmente prohibida la prestación de servicios contratados previamente, ¿no? Dentro de este marco, pues la Dirección de Trabajo emitió diversos dictámenes para buscar establecer lineamientos tendientes a paliar en lo posible la contingencia presente, y se han dictado también varias leyes que entregan opciones destinadas a mantener la relación laboral inamovible, como es el caso de la Ley de Trabajo a Distancia y Teletrabajo y la Ley de Protección al Empleo. Entonces, dentro de este marco, pues es lo que tanto don Claudio Aravena como don Christopher Aravena van a presentar. Yo creo que es una temática muy interesante, quizá evidentemente con mucho más interés para la gente de Chile que nos esté escuchando, pero yo creo que igualmente de gran interés para el resto de los países, porque las soluciones que encontremos serán muy parecidas, ¿no? Por tanto, doy la palabra a los dos ponentes y me despido simplemente deseándoles que se encuentren con salud y que se cuiden mucho. Muchas gracias. Muy buenos días, Juan María. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Juan María, por la presentación. Queremos en esta oportunidad agradecer a TIC Alliance, a Juan María, a la Universidad de Oviedo, por invitarnos a compartir algún momento de reflexión sobre las distintas temáticas que están ocurriendo o que se están dictando en el país respecto a cómo enfrentar el momento que estamos viviendo en esta época, ¿no? Se trata un poco de poder compartir, de poder conversar de la forma más clara posible, sobre todo aquellos aspectos normativos que se han ido señalando en el último tiempo, en este periodo, por parte del Ejecutivo, y también mediante algunas leyes que se han determinado, que se han dictado, algunas resoluciones y recomendaciones de distinto tipo, y además también dictámenes de la Dirección del Trabajo. En este sentido, lo que trataremos es de inicialmente dar los aspectos más relevantes de aquello, pero también, posterior a ello, podemos abrir y vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas para poder ir aclarando todas las dudas que sea posible. Antes de dar inicio a los aspectos más de esta presentación, me voy a permitir hacer algunas reflexiones de lo que está ocurriendo hoy día. En primer lugar, entramos no solamente en Chile, sino que en el mundo entero, con distintas situaciones que se plantean. Primero, la primera situación que se produce es una gran cantidad de trabajadores que están quedando desempleados, una gran cantidad de despidos de trabajadores. En el caso de chileno, es evidente, y además las cifras oficiales así lo señalan, por parte de la Dirección del Trabajo, que cada día se siguen sumando mayor cantidad de notificaciones de despido de parte de las empresas a estos trabajadores, especialmente de aquellas empresas más vulnerables. La segunda cuestión que se nos genera en este estado, en este tipo de relaciones, es que hay muchos reclamos, además, respecto a ciertas imposiciones unilaterales por parte de algunas empresas respecto a qué es lo que debe ocurrir con los trabajadores. Y la tercera situación, que en mi opinión son los aspectos más positivos que uno empieza a ver en estos momentos,
que es los momentos de mayor encuentro, aquellos donde hay relaciones entre empresas y sindicatos, hay relaciones entre empresas y trabajadores, y se busca entre las partes la mejor forma, el mejor mecanismo de cómo resolver las relaciones a futuro, de cómo fijar un marco que determine, más allá de lo que imponga la autoridad, que determine cómo somos capaces de sostener la empresa, pero también cómo somos capaces de mantener el empleo de los trabajadores sin provocar perjuicio en ellos. Indudablemente que son situaciones la más difícil viene siendo esta, pero en mi opinión es la más importante y tal vez al final puede resultar la más fácil para el trabajo, a la empresa y a la estabilidad del trabajador en el empleo. Entonces, esta situación genera una tremenda impronta que nos debe mover, irnos a las leyes que nos regulan, cómo las partes son capaces de la confianza y del diálogo, una posibilidad de encuentro, salir, aguas turbulentas, salir adelante. La segunda situación que quiero plantear es que, y plantearnos, ¿cómo será, eh, cómo será el mundo? ¿Cómo serán las relaciones entre las partes posteriormente a que pasemos esta pandemia, este coronavirus? Mucho se ha dicho. Se escribe, se dice mucho respecto a las relaciones, que hay un nuevo estatus laboral, pero también se ha dicho que esto se ha comparado con lo que ha ocurrido con las dos guerras mundiales anteriores. Con las dos guerras mundiales. Con una gran diferencia, que poco se dice de eso. Mientras todo el mundo, toda la sociedad en las guerras se preparaba para matar personas y que era focalizado en algunas partes del mundo, hoy día todo el mundo, todo el sistema se organiza para salvar vidas. Y del mismo modo como se organiza para salvar vidas, tenemos que ser capaces de organizarnos y de crear mecanismos de encuentro también para salvar empresas y empleos de la mejor forma posible. Entonces, después de esto, de lo que pase con esto, indudablemente que lo que hay que intentar pasar, que se va a pasar, que tenemos que tener la confianza, pero después de esto, indudablemente que hay una responsabilidad enorme de todos los que participan de esto en cómo construimos de mejor forma las relaciones laborales. Y en tercer término, quiero decir que la OIT, un dato, que la OIT ha señalado y ha planteado que esta situación va a generar en los trabajadores en los trabajadores prácticamente efectos devastadores. Si las empresas y los gobiernos no contribuyen y ayudan a resolver estas cuestiones, a resolver cómo avanzamos en esto. Entonces, por tanto, los desafíos son enormes. Yo digo, una cosa es el marco jurídico, las medidas económicas que existen, pero otra cosa es cómo las partes vamos tratando de resolver y vamos tratando de buscar soluciones que sean las menos perjuicios, que causen menos perjuicio para los involucrados. Ahora pasaremos a ver en términos muy, muy precisos todo lo que implican las normas y los reglamentos y los dictámenes que dicen en este nuevo sistema de relaciones laborales en tiempos de COVID. Le doy la palabra a Christopher. Aclarar un poco el escenario actual en índole laboral respecto de la contingencia que ha acarreado todo este tema del coronavirus, esta pandemia mundial.
y claramente ya todos sabemos que nuestro país no ha quedado ajeno a aquello. Y en ese sentido se ha generado esta instancia un poco para, más que entregar informativo, porque por lo menos al día de hoy ya todos lo hemos escuchado innumerables veces en la prensa, en los programas diarios, en las noticias, cuál ha sido un poco el camino que ha llevado el gobierno, que ha seguido el gobierno, como todo el resto de los entes administrativos, respecto de buscar soluciones tendientes a resolver un poco la contingencia del coronavirus. Entonces, en ese sentido, lo que se busca acá es entregar la información de una forma lo más imparcial posible, pero entregando algunos antecedentes adicionales que muchas veces han sido omitidos o no han sido tocados por distintas presentaciones o que son de público desconocimiento de la propia ley. Y en ese sentido, la presentación va a ir abocada desde tres puntos de vista. Uno, respecto de los actos de autoridad emitidos a raíz del coronavirus. Posteriormente veremos lo que son los dictámenes o las declaraciones de autoridad, tendientes también a darle un poco de interpretación o lineamientos, como ya indicaron el resto de los expositores. Y un tercer escenario que es respecto de la legislación. ¿Cuáles han sido los avances o cuáles han sido las leyes que se han dictado en el último tiempo relacionadas con la índole laboral a raíz del coronavirus? En ese sentido, para partir con los actos de autoridad como consecuencia del coronavirus, nos hemos encontrado con distintos decretos supremos, reglamentos emitidos por la autoridad administrativa, y todo esto comenzó ya en febrero del año 2020, ¿cierto? Cuando a principio de año se veía venir ya y acercarse a pasos agigantados el coronavirus al país. Y en ese sentido, todo comenzó con el decreto número 4 del Ministerio de Salud, que en definitiva establece una alerta sanitaria en el territorio de la República por el periodo de un año. Posterior a este decreto, que fue a principios de febrero, se dictaron una serie de decretos intermedios que buscaban un poco apoyar esa declaración de alerta sanitaria, hasta que ya en el mes de marzo, el Ministerio del Interior, ¿cierto?, por el decreto ya conocido, Decreto Supremo número 104, establece y declara el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública en el territorio de la República. Este es por así decirlo, el hito, la gran declaración de autoridad que, en definitiva, establece un estado de excepción dentro del país, se hace cargo a su vez de regular distintos aspectos, tanto de índole de salud, de índole laboral, de índole diaria de las personas, y establece los lineamientos que se van a seguir como república desde esa fecha en adelante. Posterior a esto, se emitieron diversos actos o declaraciones de autoridad, principalmente relacionadas con los decretos emitidos por el Ministerio de Salud, que básicamente tendían a establecer medidas sanitarias o seguridad interior para un poco hacerle frente y establecer un mecanismo de control ante el coronavirus. Toda esta figura de los decretos supremos, los actos de autoridad, se ve consolidada con la resolución exenta número 88 del Ministerio de Hacienda, que básicamente viene a agrupar toda esta normativa, todos estos actos de autoridad emitidos ya previamente, y los acumula y los agrupa en esta resolución exenta, señalando además, se hace cargo además de señalar cuáles van a ser los territorios afectados por el acto de la declaración de autoridad y aquellas actividades que se van a encontrar exceptuadas de paralizar las funciones. Esta resolución 88, como les digo, es el cúmulo del resto de la directriz o de los actos de autoridad emitidos hasta esa fecha. Esta resolución exenta se emitió 1 o 2 días después de la ley de protección, la 21.227, ley de protección al empleo, y que justamente es esa ley la que le entrega la obligación al Ministerio de Hacienda de emitir esta resolución exenta a fin de un poco también darle límites a la aplicación de esa ley.
Ahora bien, en segundo punto, nos encontramos con la serie de pronunciamientos administrativos. Pronunciamientos administrativos desde qué ente, de la Dirección del Trabajo. Y en ese sentido, la Dirección del Trabajo, en el último tiempo, ha emitido diversos dictámenes respecto de la materia y tendientes también a hacerle frente al coronavirus, partiendo en un comienzo con el dictamen 116, que básicamente lo que vino a hacer fue a hacer una especie de recordatorio, por así decirlo, respecto del deber de protección del empleador por sobre sus trabajadores. ¿En qué sentido? Fijó o interpretó, mejor dicho, ciertos criterios y orientaciones sobre el impacto laboral que iba a tener este tema del coronavirus, la emergencia sanitaria. Y en ese sentido recalcó y volvió a repetirle al empleador su deber de protección, ¿ya?, por sobre la función del empleador, tomar las medidas necesarias a fin de evitar los posibles contagios, de evitar la proliferación del virus y, en definitiva, de que el trabajador que debía seguir desempeñando sus funciones tuviese algún grado de protección desde el punto de vista de salud principalmente, que evitara el día de mañana algún posible contagio. Y en ese sentido, posteriormente se dictó el dictamen 1239, que viene un poco a complementar el dictamen 116, pero además, atendido de que ya había un poco, se había avanzado en el tema de la presencia del coronavirus en el país, fijó medidas alternativas al cumplimiento de los contratos. Y en ese sentido, este dictamen 1239 básicamente vuelve a confirmar el deber de protección del empleador, pero al establecer algunas medidas alternativas al cumplimiento del contrato, de la obligación contractual, indica que, por ejemplo, el empleador podría establecer una prestación de servicio a distancia o un teletrabajo. Asimismo, podría celebrar pactos sobre ingresos o salidas diferidas de su personal de trabajo con el objeto de evitar las aglomeraciones. También conceder, por ejemplo, un feriado colectivo o anticipar inclusive aquel feriado legal a aquellos trabajadores que aún todavía no tenían derecho a aquel. Y también establece la posibilidad de convenir una distribución distinta de turnos y establecer también una restricción respecto a aquellos trabajadores que atienden público, establecer una restricción en cuanto a la cantidad de usuarios o clientes que se van a hacer cargo en el acceso a esa atención de público, cosa de que el trabajador tenga en lo posible un menor acceso o un menor contacto con el público, y en caso de que el contacto con el público sea imposible eliminarlo, ojalá este se reduzca a la menor cantidad posible, con el objeto obviamente de evitar los contagios del virus. Otro dictamen fue el dictamen 283, que ese dictamen fue uno de los dictámenes hasta el día de hoy más controvertidos, más publicados y más criticados también de la Dirección del Trabajo, ya que en ese dictamen lo que hace básicamente es interpretar la norma ya vigente en el sentido de establecer una suspensión o los efectos que va a tener la suspensión del contrato de trabajo. Este dictamen, muchos lo van a haber escuchado, que se hace cargo de establecer si básicamente la pandemia que ataca al país y todos los elementos que lleva envuelto la relación laboral a raíz de esta pandemia van a ser o no susceptibles de ser considerados como caso fortuito o fuerza mayor. El caso fortuito o fuerza mayor está regulado en el Código Civil, y en ese sentido el mismo dictamen y la propia ley lo establece al definirlo como el imprevisto al que no se es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, o incluso los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público. Y en este acápite, a donde la Dirección del Trabajo, entre comillas, uno podría decir de que logra interpretar, y en ese sentido establece su dictamen de interpretar de que efectivamente las medidas tomadas o adoptadas por la autoridad, principalmente sanitaria,
en razón a establecer cordones sanitarios, cuarentena, o suspender de forma total o parcial dentro de un determinado sector el cumplimiento normal de las funciones encargadas, sí se va a sujetar a un caso fortuito fuerza mayor. Y en ese sentido, las partes quedarían exoneradas de cumplir con su obligación contractual. Esto es, por el lado del trabajador, no seguir prestando los servicios, no estar obligado a tener que ir a trabajar a su lugar de trabajo, y por el lado del empleador, la obligación de no remunerar durante este tiempo de que se mantenga esta causal de fuerza mayor o caso fortuito. Ahora bien, esto obviamente quedó sujeto a una posible sentencia de los tribunales de justicia, que son en definitiva los que van a dirimir al final del camino si es que es procedente o no la figura de caso fortuito fuerza mayor. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque esta figura de caso fortuito fuerza mayor es una figura que se debe evaluar y se debe resolver caso a caso. No se puede establecer en base a lo que ya está plenamente consagrado en nuestra legislación. No es algo genérico, no es algo que por el hecho de un hecho puntual, todas las funciones, por ejemplo, laborales, van a quedar supeditadas al caso fortuito de fuerza mayor. El gran problema que se origina con esto es que efectivamente este dictamen de la Dirección del Trabajo es una interpretación de lo que actualmente existe en la norma, pero básicamente muchos empleadores también se les entrega la posibilidad de ampararse en él para resolver qué efectos va a tener la relación laboral a futuro. Este dictamen también se hace cargo un poco de resolver la figura, que no lo vamos a tratar ahora porque es más específico en cuanto a las jornadas de trabajo, respecto a los toques de queda, resolver qué ocurre si es que un trabajador tiene que llegar antes de su turno a raíz del toque de queda, o se tiene que quedar después de su turno por consecuencia del toque de queda. También un poco interpreta esa figura la Dirección del Trabajo en este dictamen. ¿Cuál es el problema que acarrea principalmente este dictamen? Uno, que en cuanto a las suspensiones del contrato de trabajo, la ley es clara en establecer cuáles van a ser las formas en que se podría poner o suspender, mejor dicho, el contrato de trabajo. Y así establece que puede ser por mutuo acuerdo de las partes, lo vemos muchas veces cuando se le entrega o se le otorga a un trabajador la posibilidad de mantener su contrato de trabajo sin goce de remuneración, por ejemplo, para efecto de que se vaya a estudiar fuera del país o pueda tomarse un periodo para algo que él necesite. Tenemos la figura de la suspensión del contrato de trabajo también por el lado judicial, que sea un tribunal el que declare la suspensión. Y el último, la última posibilidad de que exista una suspensión del contrato de trabajo es por el lado legal, que es donde entra ya esta ley de suspensión, que la vamos a tratar más adelante. En ningún caso la ley establece que un acto de autoridad o un órgano administrativo va a poder aplicar o establecer un nuevo mecanismo de suspensión laboral. Entonces, desde ese punto de vista, y según mi apreciación, claramente el dictamen de la Inspección del Trabajo sería ilegal, sería arbitrario y claramente vulneratorio de los derechos, propiamente derechos laborales. Ahora bien, pasando al dictamen siguiente, que es el 1389, básicamente este dictamen establece y vuelve a confirmar el sentido y alcance que va a tener la ley de teletrabajo o trabajo a distancia, y sin perjuicio de interpretar en algún momento, en algunos aspectos, la norma, la ley dictada, hay puntos de los cuales no se hace cargo, que hasta el día de hoy ni una aclaración ni un dictamen nuevo de la Inspección del Trabajo han venido a aclarar, y que en definitiva dejan un poco en veremos qué efectos va a producir esta ley de teletrabajo, trabajo a distancia, respecto de algunos puntos en particulares que no lo resuelve la ley, no lo resuelve la interpretación, y nadie tampoco se ha hecho cargo de ello. Ahora, pasando a lo que es legal propiamente tal, en cuanto a las leyes dictadas a raíz del coronavirus, nos encontramos con dos
dos leyes o dos grandes leyes que se han dictado en el último tiempo en atención al coronavirus. Primero nos encontramos con la Ley de Trabajo a Distancia o Teletrabajo, la Ley 21.220, y la ley que faculta el acceso a las prestaciones del seguro de desempleo en circunstancias excepcionales, que es la Ley 21.227 o comúnmente conocida como Ley de Protección al Empleo. Primeramente, respecto de la Ley de Teletrabajo. Esta ley de teletrabajo o trabajo a distancia básicamente viene en regular y fijar un marco legal actualizado respecto a esta figura que ya existía en la normativa laboral. El artículo 22, inciso cuarto, establece ya la posibilidad de establecer un trabajo a distancia o un teletrabajo, ya lo establecía, pero esta ley lo que viene un poco es actualizar la norma y estructurar, como le he dicho, los parámetros dentro de los cuales se va a tener que manejar esta norma. Es una norma que ha tenido diversos, no modificaciones, pero sí diversos dictámenes, por ejemplo, resoluciones de la Superintendencia de Seguridad Social, que obviamente tienden a fortalecer y aclarar aquellos puntos que han quedado un poco no resueltos por la ley, principalmente de seguridad social y accidentes del trabajo. Pero principalmente, ¿qué establece esta ley? Una modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia que se puede pactar ya sea al inicio de la relación laboral o durante la relación laboral, ya sea por un contrato de trabajo o por un anexo, dependiendo del caso. Se preocupa también de establecer la distinción que existe entre un trabajo a distancia y un teletrabajo. ¿Qué es un trabajo a distancia? El trabajo a distancia es aquel en que el trabajador presta su servicio de forma total o parcial desde su domicilio o algún otro lugar que sea distinto al establecimiento original de la empresa. Por otro lado, tenemos el teletrabajo, que son todos aquellos servicios prestados mediante la utilización de medios tecnológicos, medios electrónicos, informáticos o de telecomunicaciones, y además que dicha prestación de servicio debe informarse o reportarse también mediante este medio. En temas prácticos, que muchos me han preguntado cuál realmente es la diferencia entre uno y otro. En temas prácticos nos encontramos con teletrabajo cuando, por ejemplo, un ejecutivo de banco tiene que desarrollar su trabajo. Lo desarrolla mediante su notebook, tiene contacto con la sucursal, tiene contacto con el sistema, tiene contacto con sus clientes, y todo lo puede realizar mediante sistema informático. ¿Cuál sería un trabajo a distancia? Por ejemplo, el caso de algunos manufacturas de ropa, por ejemplo, que se le encarga a la persona que en vez de seguir yendo a la fábrica a hacer, obviamente, su trabajo de costurera, por ejemplo, a pequeños empresarios, lo haga desde su casa. Es una modalidad de trabajo a distancia, por ejemplo. Ahora bien, esta ley de trabajo a distancia, uno de los elementos importantes que establece es la imposibilidad absoluta de renunciar o bien menoscabar por medio de este acuerdo todos los derechos laborales. La imposibilidad también de restringir la posibilidad de acceder a derechos colectivos, a negociaciones colectivas o afiliarse sindicalmente. La ley es clara en ese sentido y establece la imposibilidad. Le impide al empleador establecer restricciones respecto a aquello. Ahora bien, respecto propiamente del lugar donde se debe establecer o realizar, mejor dicho, esta modalidad de teletrabajo, como ya he señalado, se puede establecer ya sea al momento de iniciar la relación laboral o por medio de un pacto de ley de teletrabajo mientras esté vigente esta ley laboral, esta relación laboral, perdón. Y las partes en ese momento es que tienen que establecer el lugar donde el trabajador prestará los servicios, pudiendo ser el domicilio del trabajador u otro sitio determinado. Existe la obligación, a su vez, de señalar, además del lugar donde prestará los servicios, cuál va a ser la jornada de trabajo, los mecanismos que utilizará el empleador para efectos de supervisar o realizar un seguimiento del trabajo,
y además la figura del tiempo de desconexión mínimo que debe existir entre una y otra jornada. ¿Es posible rescindir o dejar sin efecto este pacto? Es posible. La ley también se pone en el caso de si alguna de las partes quiere volver al trabajo presencial existente previo a la celebración de este pacto, o en su efecto si las partes comenzaron su relación laboral por medio de la figura del teletrabajo y quieren cambiarla a futuro a una modalidad de trabajo presencial, también lo establece. ¿Y de qué forma? Básicamente, si pactaron el teletrabajo ya con posterioridad al inicio de la relación laboral, lo único que tiene cualquiera de las partes, tanto empleador como trabajador, informarle a la contraria la intención de volver o dar aviso por escrito a la contraria, la intención de volver a la modalidad de trabajo presencial con a lo menos 30 días de anticipación. Y en caso de que exista este teletrabajo desde un inicio de la relación laboral, ahí la figura cambia, ya que se va a hacer necesario un pacto entre trabajador y empleador para modificar esta relación laboral a un desempeño de un trabajo presencial, un trabajo directamente en la empresa. Ahora bien, ¿qué ocurre con el tema de la jornada de trabajo? Que también es un tema importante dentro de esta modalidad de teletrabajo, ya que en definitiva el trabajador que está en su casa podría perfectamente estar todo el día conectado al computador o estar atento a lo menos de responder consultas o responder inquietudes o solicitudes de su empleador. Entonces, en ese sentido, la ley ha establecido de que no por pactarse esta figura de un trabajo a distancia o de teletrabajo, como ya les señalé, se tienen que mermar o se tiene que renunciar a sus derechos laborales, y uno de sus derechos laborales también está relacionado con respetar los límites máximos de la jornada de trabajo. Y en este sentido, respecto de la jornada de trabajo, se establece en la norma una triple posibilidad, por así decirlo, de jornada de trabajo. Primero, establecer que se va a continuar con una jornada de trabajo normal, o sea, de 45 horas, regular, ¿cierto? De qué forma la va a cumplir, los horarios, etcétera, y además establecer, en ese caso, de qué forma el empleador, a su coste, va a ejercer una fiscalización del cumplimiento de este horario. Por otro lado, dice que podría distribuir esta jornada, entregarle la distribución de la jornada de una forma libre al trabajador. Es decir, hay empresas que lo dejan de esa forma y hay gente que trabaja mejor de noche, por ejemplo. No tienen que cumplir un horario de 9 a 5 de la tarde. Y hay gente que, por raíz de su negocio, por tiempo, etcétera, puede cumplir su horario de forma desfasada o distribuirlo libremente dentro del día. Y eso también la ley entrega esa posibilidad. Y la tercera posibilidad de jornada de trabajo es definitivamente excluirlo de la limitación de la jornada de trabajo, de conformidad a lo propiamente dispuesto en el artículo 22, inciso cuarto del Código del Trabajo, y en ese sentido este trabajador va a ser un trabajador que va a quedar exonerado y sin límite de jornada. El respeto al derecho de desconexión del trabajador es un respeto y un principio que podemos considerar principio que establece esta ley y que básicamente hace mención a que dentro de la jornada de trabajo, indistintamente cuál tipo de jornada se establezca, debe existir a lo menos entre jornada y jornada una desconexión del trabajador de 12 horas. 12 horas dentro de la jornada, entre jornada y jornada, 12 horas en las cuales el trabajador no va a tener obligación alguna ni de responder comunicaciones, de seguir órdenes o de cumplir requerimientos planteados por el trabajador, por el empleador. Otro punto importante que regula, en definitiva, esta ley, que previamente no estaba regulado por la norma, es quién se hace cargo de los costos, las herramientas, los materiales de trabajo, los elementos propios para hacerle seguimiento, como ya he dicho, a los cumplimientos del trabajo. La ley es clara y señala de que es el empleador el que se tiene que hacer cargo de todos estos costos, desde otorgar el lugar propiamente tal de trabajo, el computador, internet, el escritorio, la silla, porque no por el hecho de estar trabajando desde la casa, este trabajador va a estar exento de, o la empresa, mejor dicho, va a estar exenta de darle cumplimiento a la legislación vigente en cuanto a la seguridad del trabajo.
¿ya? Existen los accidentes del trabajo en la modalidad del trabajo a distancia o teletrabajo, y en ese sentido es el empleador el que tiene que, a su coste, hacerse cargo de todos estos elementos, así como la reparación que puedan ocurrir a futuro, etc. Ahora bien, la ley, pasando al segundo gran ley o legislación que se ha planteado dentro de este tiempo del coronavirus, está la Ley de Protección al Empleo, la Ley 21.102/27, que básicamente establece 3 mecanismos de protección al empleo que redundan básicamente en la suspensión temporal del contrato de trabajo por acto o declaración de autoridad, una segunda posibilidad que es un pacto de suspensión temporal del contrato de trabajo, y un tercero que es un pacto de reducción de jornada de trabajo. Respecto del primero, el pacto de suspensión temporal de la jornada, el pacto de suspensión temporal del contrato de trabajo por acto o declaración de autoridad. ¿Qué es lo que hace la ley? Faculta el acceso a las prestaciones del seguro de desempleo cuando por determinados actos o declaraciones de autoridad relacionados con el coronavirus se encuentra imposibilitado de seguir ejerciendo sus funciones o de seguir ejerciendo el negocio que normalmente desarrollaba. La importancia es que aquí tiene que existir un pacto, un acto o declaración de autoridad. Dentro de la ley en cierta medida yo lo he interpretado como un doble filtro que hace para acceder a este beneficio. ¿Por qué? Porque primero te establece que no pueden acceder, en el artículo primero establece que no pueden acceder a esta suspensión temporal todos aquellos trabajadores que a la fecha de la declaración del acto de autoridad ya hubiesen suscrito con su empleador algún pacto o algún instrumento tendiente a mantener la relación laboral vigente. O sea, por ejemplo, un pacto de teletrabajo o un pacto de reducción de jornada inclusive. En esos casos, estos trabajadores no van a poder acogerse a esta suspensión temporal, y además tampoco van a poder acogerse a la suspensión temporal todo trabajador que percibe un subsidio por incapacidad laboral. Ese trabajador se va a mantener percibiendo su subsidio, y mientras este esté vigente no va a poder tener acceso a este subsidio, a este beneficio. Ahora bien, principalmente, ¿qué efectos acarrea? Una suspensión temporal de los efectos del contrato de trabajo. Por un lado, el trabajador no va a tener que seguir desempeñando sus funciones, pero por otro lado, el empleador tampoco va a tener que seguir remunerando por los servicios. Y aquí es donde entra la figura del ya conocido seguro de cesantía o fondo de cesantía, que es este fondo, este organismo, el que se va a hacer cargo de pagar un porcentaje de forma decreciente a medida que pasa el tiempo, un porcentaje de la remuneración del trabajador. A eso se refiere cuando se indica que los efectos del contrato de trabajo van a quedar suspendidos. ¿Cuál es la obligación que sí se mantiene por parte del empleador? Tiene la obligación de pagar las cotizaciones previsionales y de seguridad social en base al 50% de la remuneración imponible del trabajador. Esa es la obligación que tiene, ¿ya? No tiene obligación de enterar la remuneración, pero sí de hacerse cargo de las cotizaciones previsionales y de seguridad social, de cargo del trabajador como del empleador, y quedan solo exceptuadas de estas cotizaciones las cotizaciones de la ley de accidentes del trabajo. Ahora bien, ¿quiénes tendrán derecho a gozar un poco a gozar, que es el segundo filtro, de este beneficio? Aquí la ley se va un poco al tema de las cotizaciones. Establece que hay dos grupos de trabajadores que van a poder gozar de este beneficio. Principalmente se refiere a que el trabajador debe contar con 3 cotizaciones mensuales continuas en los últimos 3 meses previo al acto o declaración de autoría. Y en segundo lugar, establece que aquel que no cumple con este requisito debe a lo menos cumplir con tener 6 cotizaciones continuas o discontinuas durante los últimos 12 meses
anteriores al acto de autoría, siempre que a lo menos registre las últimas 2 cotizaciones con el mismo empleador en los últimos 12 meses anteriores a la declaración del acto de autoría. O sea, les dice, por un lado, o usted tiene 3 cotizaciones en los últimos 3 meses, y si no me cumple con eso, tiene la segunda opción de tener 6 cotizaciones, continua o discontinua, durante los últimos 12 meses, pero las últimas 2 tienen que ser con el empleador actual. Además, la ley establece, respecto de aquellos trabajadores que van a hacer uso del fondo solidario, establece, o aumenta, mejor dicho, los mínimos de remuneración que regula la ley propiamente que forma el seguro de cesantía, ¿ya? Esta suspensión temporal del contrato de trabajo va a durar siempre mientras se encuentre vigente el acto de autoría. La ley se ha puesto en el supuesto de que un poco esta pandemia a lo mejor debería pasar en un corto plazo. Y así también establece, a modo ejemplificador, de que el trabajador el primer mes va a recibir el 70%, que es lo correspondiente al seguro de cesantía, respecto de su remuneración, 70% de su remuneración mensual promedio de los últimos 3 meses, ya imponible. ¿Qué ocurre? Que en este sentido, la ley se pone en la figura de que vamos a tener un mes. Todo indica que no va a ser un mes. El resto de los meses, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5, lo que alcanza a llegar, mientras exista fondo en el seguro de cesantía, en la cuenta individual del seguro por cesantía del trabajador, los porcentajes que va a ir percibiendo van a ir decreciendo, en el mismo mecanismo que sigue el seguro de cesantía. Primer mes un 70%, segundo mes un 55%, el tercero un 45%, y así sucesivamente hasta que se alce este acto de autoridad, o en su efecto se acaben los fondos en su cuenta individual para hacer goce, si es que es posible, de la cuenta solidaria. ¿Quién es el encargado de solicitar esta declaración? En un primer término, el encargado siempre va a ser el empleador, quien es el que solicita, por medio del seguro de la administradora de fondo de cesantía, ingresa la solicitud y indica aquel o aquellos trabajadores que se van a acoger a esta suspensión temporal del contrato de trabajo por acto o declaración de autoridad, y además ingresa junto con ello una declaración jurada, de la cual se hace cargo el propio empleador, de establecer de que este trabajador cumple con el pago de las cotizaciones, que no está dentro del primer filtro que les señalaba, que es que hubiesen firmado algún pacto previamente o esté gozando de algún subsidio por incapacidad, y en ese caso lo ingresa al seguro de cesantía. El seguro de cesantía evalúa, tiene un plazo de 4 días aproximadamente para evaluar si corresponde o no el pago de este beneficio, y una vez transcurrido ese plazo, ya se accede al pago de la mensualidad. Si no realiza la solicitud del empleador, la ley no impide de que lo pueda realizar el propio trabajador, tiene la facultad de poder hacerlo, y como ya les señalé, la vigencia que va a tener este pacto va a ser siempre mientras dure el acto o declaración de autoridad. La segunda figura que establece esta ley es el pacto de suspensión temporal del contrato de trabajo. Una figura muy similar a la anterior, pero acá la diferencia es que es un pacto suscrito entre las partes, un acuerdo de voluntad entre las partes. Procede respecto a aquellos empleadores cuya actividad se ve afectada total o parcialmente a raíz del coronavirus. Aquí no olvidamos del acto de declaración de autoridad, aquellas empresas que no están comprendidas de este acto de declaración de autoridad, pero que sin perjuicio de ello su actividad se ve afectada total o parcialmente a raíz del coronavirus. Este pacto solo se puede establecer fuera del periodo comprendido por el acto de autoría, ¿ya? Y por un plazo máximo de 6 meses desde la entrada en vigencia de la ley. Este plazo máximo, la verdad de las cosas es que es el plazo que la ley le entrega como efecto a la propia ley sobre este punto. Y en ese sentido, en base a la interpretación que uno pueda tener, no podría ser prorrogable, ¿ya? Distinto al acto de autoridad, de que si el acto de autoridad se mantiene durante 10 meses o un año,
sí va a mantenerse vigente la suspensión por acto de autoridad. ¿Cuáles son los efectos de este pacto de suspensión? Los mismos señalados previamente: se suspende la relación laboral, trabajador no presta servicio, empleador no tiene que pagar remuneración, solo se hace cargo de cumplir con el pago de las cotizaciones previsionales y de seguridad social. Y básicamente los requisitos de cotizaciones previsionales, las prestaciones que va a percibir en base o con cargo a su cuenta individual del seguro de cesantía, sigue la misma lógica ya indicada previamente. La ley además establece una tercera posibilidad, que es el pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo. Como su nombre lo dice, es un pacto, un acuerdo de voluntades, es de carácter excepcional, ¿ya? No es de carácter definitivo, y en virtud del cual las partes pueden reducir de forma temporal su jornada de trabajo en hasta un 50% de ella, ¿ya? El límite que establece la ley es el 50%. ¿Qué ocurre? El empleador seguirá pagando una remuneración solo en proporción a las horas que efectivamente va a prestarse los servicios. Si establecemos una disminución de jornada, una reducción de jornada de un 50%, mi obligación como empleador es pagarle el 50%. ¿Qué ocurre con el restante? Con el 50% que en definitiva dejo de percibir. La ley establece una modalidad en que, en base a ese porcentaje que deja de percibir, se va a hacer cargo el seguro de cesantía. Volvemos a agarrarnos del seguro de cesantía, pero en base a un porcentaje. Y ese porcentaje es un 25% máximo de la remuneración mensual, y obviamente este porcentaje va a ir disminuyéndose de forma proporcional en base al aumento que tenga la jornada de trabajo, o en el contrario sentido, la reducción proporcional que se hubiese pactado en este pacto de reducción temporal de jornada de trabajo. ¿Quiénes pueden suscribirlo? Aquí la ley sí es un poco más estricta, ya que establece que por el lado de la empresa, determinados casos, que son 4, en los cuales se van a poder acoger o suscribir este pacto. Principalmente nos encontramos con el caso del contribuyente de IVA, que a contar de octubre del año 2019 ha tenido una reducción en sus ventas declaradas al Servicio de Impuestos Internos, promedio de un 20% menos en comparación a los 3 meses iguales del periodo anterior. Es decir, si yo como empresa tomo las ventas de diciembre, enero y febrero y las comparo con diciembre del año 2018, enero y febrero del año 2019, estoy afecto al pago de IVA y mis ventas son un 20% menor a las declaradas del año pasado, podría acogerme a este pacto de reducción o podría firmar este pacto de reducción temporal. Un segundo caso son aquellas empresas o aquellos empleadores que se encuentran en un procedimiento concursal de liquidación según la ley 20.720 que regula este procedimiento. Un tercer caso son los empleadores que se encuentran en un procedimiento de asesoría económica de insolvencia según la ley 20.416. Y un cuarto caso son aquellos empleadores que están exceptuados del acto de declaración de autoridad, pero que tengan la necesidad de reducir o redistribuir la jornada ordinaria de trabajo de sus trabajadores para así poder mantener la continuidad operacional o proteger la vida y salud de los trabajadores. Esta causal cuarta se puede considerar como una causal un poco más genérica que la otra, y al menos lo que he tenido conocimiento es que respecto de los pactos de reducción básicamente se han remitido a esta cuarta causal. Ahora bien, vimos por el lado del empleador. Ahora, el trabajador. ¿Qué requisitos se le exigen al trabajador? Por un lado, establece que aquellos trabajadores que tengan contrato indefinido deben registrar 10 cotizaciones mensuales en el fondo de cesantía, ya sean continuas o discontinuas, y por el lado de los contratos a plazo fijo, por hora o servicio determinado, deben registrar 5 cotizaciones mensuales en el fondo de cesantía, continuas o discontinuas. ¿Cuál es la exigencia común
de que estas cotizaciones se cuentan desde la afiliación a la AFC o desde la fecha del último giro por cesantía. Aquellos trabajadores que cumplan con esos requisitos podrían firmar este pacto de reducción de jornada. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios para el trabajador? Lo anticipé un poco antes. La remuneración por parte del empleador más el complemento con cargo a la cuenta individual por cesantía. ¿Y qué consiste este complemento? Un complemento de un 25% de la remuneración con cargo a la cuenta individual del seguro de cesantía o un complemento proporcional si es que la reducción de jornada es inferior al 50%. Se mantiene la obligación de igual forma del empleador de pagar las cotizaciones previsionales y de seguridad social correspondientes a la remuneración imponible pactada. La diferencia a los pactos o a la suspensión del contrato de trabajo es que en el otro caso tenían que pagar en base al 50% de la remuneración, las cotizaciones. Acá es en base a la cotización, en base a la remuneración imponible pactada. Ya puede ser el 50, podría ser el 60, 70, 90 o lo que establezcan las partes. Por otro lado, al igual que el resto de los pactos o de la suspensión, debe suscribirse electrónicamente. La anterior era en el Fondo de Seguro de Cesantía. Este es en la Dirección del Trabajo, que tengo entendido que ya el 24 de abril va a tener habilitado el portal para realizar el ingreso de los pactos o empezar a gestionar el trámite de los pactos. Si se pone término, algo importante, si se pone término al contrato de trabajo, ¿qué pasa con la remuneración mensual para efectos de los cálculos indemnizatorios, ya sea convencional o legales? La ley es clara en establecer de que no por haberse firmado un pacto o por haberse firmado una suspensión de funciones o una reducción de jornada, mi remuneración va a ser siempre la existente previo a la declaración del acto de autoridad o a la suscripción de estos pactos. Es decir, si mi última remuneración es, por así decirlo, íntegra o no afecta a la suspensión o al pacto, fue en febrero, enero y diciembre van a ser los meses que se van a proceder al cálculo de mi remuneración promedio para efectos de el pago de las indemnizaciones legales o convencionales. Y otro punto también importante es cuánto es el plazo máximo de vigencia de estos pactos. La ley establece un plazo mínimo, un mes, y un plazo máximo de 5 meses en los contratos continuos, en los contratos indefinidos, y de 3 meses en los contratos a plazo por hora o servicio, con la posibilidad de renovarse este pacto de reducción. Ahora bien, como último punto, la ley también intenta regular de forma muy somera y a mi parecer bastante desordenada la situación particular de los trabajadores de casa particular. ¿Qué dice respecto a estos trabajadores? Primero, que todos aquellos trabajadores en los cuales exista un acto de declaración de autoridad que impida o prohíba la prestación de los servicios contratados podrán acogerse a este beneficio, o bien que lo pacten conforme a la suspensión temporal del contrato de trabajo, esta posibilidad de acogerse al beneficio. ¿Qué ocurre con estos trabajadores? Podrán hacer uso de la indemnización a todo evento establecida por el artículo 163, inciso quinto del Código del Trabajo, que básicamente es un fondo que va creando el trabajador, como su nombre lo dice, es una cuenta de indemnización a todo evento, en la cual, en atención a esta situación excepcional, se le va a echar mano. Una figura muy similar a la que existe, a la que hemos hablado previamente, con echarle mano al seguro de cesantía. Acá el trabajador le va a meter mano a su fondo o a su cuenta de indemnización a todo evento. Y la fórmula de que se va a realizar el pago mensual es la misma adoptada por el seguro de cesantía, mientras existan fondos en la cuenta individual del trabajador. Acá la obligación es del trabajador solicitarlo. ¿Y ante qué entidad lo realiza? No es ni ante la AFC, no es ni ante la Dirección del Trabajo, sino que ahora es ante su entidad pagadora del beneficio, su AFP, por ejemplo. ¿Cuál es la obligación que tiene el empleador? Durante el periodo que se pacte, durante el periodo que exista este acto de autoridad, debe sí mantenerse y continuar pagando las cotizaciones de salud, seguro de invalidez y de sobrevivencia. Esos son los efectos, básicamente, que establece en base a este tipo de trabajadores.
Y bueno, un poco para ir ya finalizando y pasar a las preguntas que puedan tener cada uno, básicamente, ¿qué podemos entender con la dictación principalmente de estas dos leyes? Primero, que la ley de teletrabajo o trabajo a distancia, una ley que está durmiendo en el Congreso hace ya más de 10 años. Es una ley que, como ya les he señalado, tiene varios puntos inconclusos, varios puntos que no están interpretados por ningún ente administrativo, y en ese sentido demuestra claramente el sentido de legislar sobre la marcha en base a una urgencia, pero lamentablemente no legislando de buena manera, dejando bastantes puntos inconclusos, como ya les he señalado. Y respecto de la ley de suspensión o la ley de protección al empleo, es una ley que uno podrá adoptar una interpretación desde el punto de vista personal, pero que claramente es una ley que no abarca a la totalidad de los trabajadores, no es una ley que comprende solo a los trabajadores dependientes y aparte de los trabajadores dependientes. O sea, quedan fuera todos los trabajadores informales, todos los trabajadores honorarios, etc. Es una ley que en definitiva le entrega el peso de mantener la relación laboral al propio trabajador, ¿ya? Porque es a cargo de su cuenta individual cómo se van a continuar pagando todos estos beneficios. Y en definitiva, demuestra también un poco una incongruencia entre lo que existe entre el sistema público, o lo que al día de hoy está existiendo en el sistema público, versus lo que existe en el sistema privado. En el sistema público, desde un comienzo, la Contraloría llegó al coronavirus, se dictaron todas las medidas sanitarias y de protección para el trabajador, y la Contraloría lo primero que dijo fue emitir sus dictámenes en relación a la fuerza mayor y el caso fortuito, y dijo: a todo el trabajador dependiente del Estado, o un trabajador del Estado, se le continúa pagando su remuneración indistintamente preste o no preste los servicios. Fue más allá. ¿Qué es lo que dijo? Respecto de las empresas que le prestan servicio al Estado, guardia, alimentación, etcétera, y que a raíz del coronavirus no pueden desempeñar sus funciones, igual les vamos a seguir pagando, pero la única obligación es que ellos nos tienen que demostrar de que le mantienen el pago a sus trabajadores. Y por otro lado nos encontramos con el Poder Judicial, por ejemplo, que adoptó la medida de funcionar por medio de una modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia, fijando una dotación mínima dentro de los tribunales, pero manteniendo el pago íntegro de las remuneraciones. Entonces, claramente ahí vemos que existe un lineamiento completamente independiente entre lo que ocurre con el funcionario público dependiente del Estado y aquel escenario que se plantea para un poco el trabajador privado dependiente y trabajador privado, lo cual claramente demuestra no quiero decirlo o señalarlo como discriminación, pero sí una forma distinta de tratar las distintas modalidades de trabajo. Así que, bueno, espero que le haya quedado relativamente claro la figura esta de la relación laboral en este tiempo del coronavirus, todas las modificaciones, y sin perjuicio de que en base también, antes de finalizar, en base a esta última ley, hay un montón de escenarios que han quedado tampoco resueltos. Todos estamos a la espera un poco del dictamen que debería haber ya emitido la Dirección del Trabajo respecto de la interpretación de esta norma, pero sin perjuicio de ello viene una ley corta, una ley que va a venir una aclaratoria, que también debería haber salido ya publicada y promulgada, que va a venir un poco a aclarar y modificar varios aspectos de esta ley. Y en ese sentido hay algunas empresas que todavía están ahí un poco a la espera de tomar la decisión, en vías de ver qué es lo que resuelve esta nueva ley, qué es lo que modifica, qué es lo que me cambia, para efectos de, en definitiva, poder tomar la decisión final en pro de afrontar esta figura y esta pandemia mundial. Bien, muchas gracias, Cris. Tenemos una infinidad de preguntas. La verdad es que vamos a ir viendo para ir avanzando en esta jornada y vamos a ir tratando de responder todo lo que acá se está escribiendo. Lo primero es que dicen: hola, buenos días.
Esto lo escribe Maribel Herrera. Hola, buenos días. Necesito saber si se puede aplicar de la Ley de Protección del Empleo el pacto reducción de jornada laboral a los trabajadores con el artículo 22. Cris. Ya, respecto de esa consulta, hay que partir de la base de que si existe una liberación de jornada, la ley en específico no trata aquello, ¿ya? No resuelve si es que pueden o no pueden. Pero yéndose un poco al fondo del asunto, si existe un pacto o una jornada laboral sin limitación de jornada, perfectamente las partes lo que tendrían que sí hacer es modificar esa figura a una jornada de trabajo ordinaria y posteriormente firmar este pacto, porque uno de los requisitos propios para solicitar el pacto de reducción de jornada es justamente que se indique cuál es la jornada ordinaria, cuál es la jornada reducida y cuál va a ser el pago que voy a hacer por esa reducción de jornada. Entonces, en base a ese criterio, me parece que debería cambiarse la modalidad de trabajo y posteriormente poder firmar el pacto. De pleno derecho no podrían hacerlo si tiene limitación o está excluido de la jornada de trabajo en base al artículo 22. Bien, gracias. Tenemos más. Sergio Pérez. Don Sergio Pérez pregunta, ¿se puede hacer una inmovilización en el teletrabajo? Respecto de la colación y la movilización, es uno de los puntos que efectivamente la ley no lo resuelve. De hecho, el dictamen de la Inspección del Trabajo tampoco interpreta mayormente aquel punto. Y en ese sentido, uno tiene que guiarse por lo que propiamente es la colación y la movilización, que es un concepto que por lo general se estableció en el contrato de trabajo o en los contratos colectivos, y en ese supuesto, sin perjuicio de que no exista la prestación de los servicios o se haya establecido una modalidad distinta de trabajo, que en este caso es el teletrabajo, la ley ha establecido que se tienen que mantener de igual forma el pago de la colación o movilización, salvo que exista pacto contrario, ¿ya? Ahora, esta interpretación que por así decir se puede hacer de la norma es en el sentido estricto. La ministra del Trabajo la semana pasada se le consultó lo mismo y dijo, si no está trabajando no se le paga. Pero la ley en ningún caso te permite realizar aquello. Ahora, sin perjuicio, hay que ver un poco qué es lo que va a seguir adelante con las interpretaciones respecto a la materia a fin de resolver aquello, pero en un primer término, solo mediante un acuerdo en el que se renuncia a este pacto, perdón, a estos beneficios, se podría descontar el teletrabajo y la movilización. Gracias. Continuamos. Suspensión, pregunta Maribel Herrera. Según la suspensión... ¿Dónde se me fue esto? Se me ocurrió. Según la suspensión por acto de autoridad, ¿es independiente si es el trabajador que no puede asistir por estar en su comuna de residencia en cuarentena o debe estar la comuna de la empresa en cuarentena? Esa es la pregunta. La ley lo que establece y se abarca no es en el lugar en que vive el trabajador, sino en el lugar donde se desempeña el negocio, donde esté establecida la empresa. Y en ese sentido, si es el trabajador el que está en cuarentena, no debería ser motivo de acogerse a la suspensión por acto de autoría, ya que, reitero, es la empresa la que no puede continuar manteniendo la actividad normal, sin perjuicio de que se pueda pactar entre las partes un acuerdo de la suspensión, pero por acto de autoridad no correspondería. Gracias. Hola, buen día. Claudio Sagardías. Hola, buen día. ¿Qué pasa con los trabajadores que siguen trabajando en supermercados? ¿Se les puede cambiar jornada en forma unilateral?
Respecto de la modificación de la jornada, a ver, refiriéndonos a que básicamente es una modificación, no es una reducción de jornada, dejarlo claro, pero una modificación de jornada, ahí se contraponen en base, podría entender uno que se contraponen dos principios. Uno, el tema de la inamovilidad del contrato propiamente de trabajo, que efectivamente, salvo acuerdo entre las partes, no puede ser alterado de forma unilateral. Y estableciéndose previamente en el contrato de trabajo mi jornada dentro de la cual voy a desempeñar las funciones, en estricto rigor no podría ser modificado, pero se contrapone a lo que ya veníamos hablando del principio de protección, del deber de protección del empleador, y en base también a los dictámenes que ha adoptado la Dirección del Trabajo, que le entregan la posibilidad al empleador de hacer ciertas adecuaciones a la jornada, obviamente dentro de los márgenes legales. La ley establece, ¿cierto?, que de forma unilateral podríamos modificar la anticipación o el retroceso de la jornada de trabajo dentro de cierto margen. Claramente, si el trabajador tenía un turno de 8 a 12 y le dicen ahora usted va a trabajar desde las 6 de la tarde a las 10 de la noche, eso se extrapola a los márgenes legales y en ese sentido obviamente no sería legal. Pero si se une al principio, como les digo, de protección del empleador, el deber de protección, sumado a lo que permite la ley de modificación de jornada, no debería haber problema. Bien, hay varias preguntas acá que se repiten, ¿ya? Vamos a ir un poco viendo las nuevas. ¿Qué pasa si el trabajador reduce jornada al 50%, pero su voluntad quiere trabajar, pero por su voluntad quiere trabajar más del tiempo que acordó? ¿Lo puede hacer? Pregunta Maribel Herrera. Ya, respecto si se firma un pacto, y no tan solo respecto del pacto de reducción de jornada, sino que el resto de los pactos, todos van a quedar sujetos a fiscalización. No va a existir aquí una solicitud, una contraprestación por el seguro de cesantía, y nadie va a fiscalizar esto. La propia ley le entrega la facultad a la Dirección del Trabajo de constantemente estar fiscalizando de que se cumpla con esto. Ahora, si tú me preguntas en la práctica, ¿cómo van a poder fiscalizar de que un trabajador, en vez de trabajar su 50% de la jornada, quiera trabajar 1, 2, 3 horas más por su voluntad? No sé si va a existir mecanismo de fiscalización por parte de la dirección, ¿ya? Pero claramente eso podría entenderse que se estaría contrariando al beneficio propiamente tal, que es reducir efectivamente la jornada y por eso me pagan, y podría ser sujeto a fiscalización y a las sanciones tanto pecuniarias como penales que establece la ley. Bien, gracias. Sergio Pérez pregunta, ¿los trabajadores aforados pueden tener suspensión de contrato de trabajo? Si me repiten la pregunta, que se cortó. ¿Los trabajadores aforados pueden tener suspensión de contrato de trabajo? Ya, en ese sentido, expresamente la ley indica que respecto de la suspensión no hace limitación respecto de la suspensión. En ese sentido, cualquier trabajador podría ser acogido a esta suspensión del contrato de trabajo. No así con la reducción. En la reducción establece expresamente de que todos los trabajadores con fuero laboral no van a poder sujetarse a ese pacto de reducción de jornada. Ahora, ese es uno de los puntos que, entre comillas, se supone que vienen a aclarar también esta ley corta, si es posible o no es posible. Bien, gracias. Entiendo que son claros. Dice, complementa, dice que fueron dirigentes sindicales, embarazos, fueron comité de París. Se refería a la pregunta. Doña Gloria Flores pregunta, primero agradecer la claridad de la exposición y preguntar, en el caso del pacto de reducción de jornadas, ¿puede
¿Escuchaste la pregunta, Cris? No, se cortó todo. En el pacto de reducción de jornadas, pregunta doña Gloria Flores, ¿puede intervenir el sindicato? De hecho, la ley establece que el pacto se puede suscribir tanto con el sindicato como con los trabajadores de forma particular. Así que perfectamente podría la empresa pactar esta reducción de jornada con el sindicato y de esa forma abarcar a todos aquellos trabajadores que sean vinculantes. Bien. Andrea Sondek pregunta, hola, quería saber si tenemos una fundación y esa factura sin IVA y podemos demostrar la disminución de más de un 20%, los ingresos respecto al año anterior. ¿Se puede postular igual a la reducción del 50%? Si es una empresa exenta de IVA, en base a la normativa tributaria ya esto, no laboral, sino que si en base a que no es contribuyente de IVA, sino que está exento de IVA, a mi parecer no sería aplicable ese beneficio. Es solo aquellos que sí están, demuestran, ¿cierto? La contribución del pago de IVA. Pasa si un ejecutivo manifiesta pero quiere que se le paguen las cotizaciones para no perder tema de salud. ¿Cuál es la figura legal que puede usarse en estos casos? Pregunta Andrea Sondek. Dame un segundo porque estoy buscando la pregunta, no la escuché. ¿Qué pasa si un ejecutivo, cierto? Si un ejecutivo manifiesta Ya, el deseo de no recibir acá la tengo. sueldo, ya. Un ejecutivo manifiesta el deseo de... Ya, a ver, esta ley de protección al empleo lo que busca es establecer, ¿cierto?, elementos en los cuales se puede apoyar empleador y trabajador en miras de mantener vigente la relación laboral. Si alguna empresa y las partes, empleador y trabajador, quisieran pactar alguna forma distinta de modificación de su contrato de trabajo, pero mantener de esa forma la relación laboral, perfectamente lo pueden hacer. Así también es permitido a lo mejor una reducción de jornada, no de forma proporcional al tiempo pagado, sin acogerse al beneficio, por ejemplo. Entonces, este ejecutivo que no quiere recibir su sueldo, pero quiere que se le paguen las cotizaciones, no se va a acoger a ninguno de estos tres puntos. No se va a acoger ni a la suspensión por acto de autoridad, ni por pacto, ni tampoco a la reducción de jornada, sino que van a firmar un anexo, un pacto de contrato que no está enmarcado dentro de esta ley, en el cual van a regular esta figura, la forma en que van a seguir de aquí a un determinado tiempo, ¿cierto? Con, obviamente, la obligación de volver al estado anterior una vez transcurra el tiempo o las condiciones establecidas en ese pacto. Bien, pregunta, si un trabajador no puede llegar a su trabajo porque la ciudad o comuna está en cuarentena, ¿la empresa le puede descontar el día o los días que no pudo llegar por falta de locomoción? Pregunta Claudio Zagar Díaz. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste la pregunta, no? Si un trabajador no puede llegar al trabajo, y aquí la pillé. Sí, sí, sí. ¿Estás escuchando? Cortado, pero aquí pillé la pregunta. Ya, ¿qué ocurre en ese caso? A mi parecer, la empresa podría perfectamente tratar de aplicar que existe caso fortuito fuerza mayor para no hacerle pago de esos días de remuneración, sin perjuicio de que va a existir la posibilidad legal de reclamar aquello por el no pago de esos días trabajados, en atención justamente a que el trabajador no se encontraba o el trabajador, mejor dicho, se encontraba en una comuna con cuarentena y por ese motivo no pudo realizar su desplazamiento hacia
el lugar de trabajo. Pero ya va a ser un tema que va a tener que resolver tribunales, no está resuelto ni por la ley ni por los dictámenes. Bien, don Héctor Valdés pregunta, por decisión del Ministerio de Hacienda, ¿los MOL quedan fuera de la obligatoriedad? ¿Bajo qué situación queda un trabajador que no firma el pacto de suspensión? Ya, el reglamento de Hacienda o la resolución exenta del Ministerio de Hacienda, como dije, engloba todas aquellas actividades, primero, las áreas o comunas o ciudades que están dentro de la decisión o acto de autoría, y después establece un catálogo, por así decirlo, de todos aquellos territorios respecto de los cuales se ha establecido cuarentena, los trabajos, etcétera, etcétera. Dentro de ellos no se regula como una actividad indispensable el mall. En ese sentido, el mall, si está dentro de un lugar de cuarentena, tiene que suspender sus funciones. Si de esa forma, en definitiva, este mall abre las puertas por no encontrarse dentro de este margen de acto de autoría y obliga a los trabajadores a prestar el servicio, esa es la pregunta, ¿cierto? Porque esa no la tengo. Acá la pillé. Ya, ¿bajo qué figura queda ese trabajador que no firma el pacto de suspensión? La verdad es que va a quedar con su contrato vigente. Va a quedar con la obligación por el lado del empleador de prestar los servicios, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar la empresa en base a ese trabajador que no quiere firmar la suspensión. Ahí parece que te perdí, Claudio. Vamos a ver si es que... voy a revisar si es que puedo revisar alguna otra pregunta. Bien, la verdad es que hay muchas preguntas. Vamos, en todo caso, quiero decirle mientras vemos... ¿Me escucha? Hola. Yo sí. Parece que quedamos congelados. ¿Te escuchas? Ya. Sí, pero vamos a... Lo que yo estaba diciendo es que son muchas las preguntas, muchas a lo mejor no puedo responder por tiempo, ¿verdad? Pero vamos a ver un par de preguntas más para los efectos de darle continuidad. Pero dejamos los canales abiertos, decía, para los efectos de que podamos continuar posteriormente conversando y resolviendo todas las preguntas que ustedes deseen, ¿no? Otra pregunta. Buenos días. Si la empresa sigue vendiendo por Internet, ¿puede acogerse a la Ley de Protección del Empleo? ¿Escuchaste la pregunta? Sí. Ahí va a depender a qué trabajadores pretende aplicarle la protección al empleo. Si son trabajadores que mantienen su contrato vigente y pueden seguir desempeñando, en definitiva en la práctica, el que hace la venta por teléfono o la venta o encargado de la venta por el sistema, en estricto rigor no debería aplicarse la protección al empleo respecto a ese trabajador, ¿ya? Porque estaría dentro de estos casos excepcionales. Ahora, si es un trabajador o es un grupo de trabajadores que atienden, por ejemplo, en tienda y la tienda está dentro de la cuarentena y no pueden abrir la tienda, eso sí sería aplicable por acto de autoridad la suspensión del contrato de trabajo. Bien, otra. Los trabajadores sin seguro de desempleo, ¿bajo qué situación quedan en lo que se refiere a remuneración? Ya, uno de los casos que justamente esta ley no regula, y mejor dicho, no es que no lo regule, sino que los deja fuera derechamente, son aquellos trabajadores que no están sujetos o no están afiliados al seguro de desempleo. Aquel trabajador que no está afiliado al seguro de desempleo no puede hacer uso de esta ley sin perjuicio de los acuerdos que pueda llegar con el empleador. Pero en cuanto al uso de la ley, no puede
no puede aplicar. ¿Qué trabajador no puede salir porque la comuna donde vive está en cuarentena? ¿Ese día se le debe descontar? Pregunta de espectador anónimo, dice, no sé quién hizo esa pregunta. Eso es lo mismo que preguntaban respecto del supermercado. Sí, parecido. Que ya un poco quedó resuelto, porque en definitiva va a depender de lo que quiera aplicar la empresa, si aplica fuerza mayor o caso fortuito, y eso reclamarse judicialmente, pero en estricto rigor, demostrándose que el trabajador está en una situación de cuarentena o en aislamiento, ya tiene la justificante, entre comillas, para no tener que concurrir. Claramente cuando existen motivos fundantes, no porque el trabajador se quiso quedar en la casa amparándose de la figura, sino que efectivamente porque no pudo concurrir a prestar sus servicios. Hay una pregunta que hace Macarena Ortega, que hace referencia a si un trabajador está afecto a la ley de protección al empleo. ¿Qué ocurre si en 3 o 4 meses más lo despiden? ¿Tendrá seguro de cesantía por cobrar? La verdad es que esa no es una respuesta que les voy a poder dar yo, porque va a depender netamente de cuánto es el fondo que tiene el trabajador en su cuenta individual. Si transcurrido el plazo en el cual se acoge a esta ley de protección al empleo, aún le queda fondo en su cuenta individual, en estricto rigor sí va a poder utilizar su fondo de cesantía. Si por el contrario, el trabajador dentro del periodo o de parte del periodo en que se fijó o se pactó esta protección al empleo, utilizó todo su fondo en su cuenta individual, va a echar mano a la cuenta solidaria. Y en ese sentido, ese trabajador, al ser despedido, no va a tener fondo, lo más probable es que no tenga fondo en su cuenta individual. Bueno, hay varias preguntas más que están referidas perdón. Hay varias preguntas más que están referidas con lo mismo, ¿no? Se repiten muchas preguntas vamos a intentar ver algunas más que no hemos contestado, porque hay muchas preguntas más. Se repiten varias de ellas. ¿Qué pasa si el trabajador, si el empleador hace volver, no sé si lo hicimos hasta allá, a los trabajadores y estos no quieren volver por miedo, mientras existe el problema del virus? ¿Qué pasa? A ver, si la empresa no está exceptuada, o mejor dicho, la empresa no está dentro de un acto o sujeta a un acto de autoridad para no prestar los servicios, y en ese sentido va a volver a abrir, la verdad es que en ese caso la obligación del contrato de trabajo se mantiene vigente y los derechos y obligaciones recíprocos se mantienen vigentes, no debería haber motivo. Ahora, claramente va a existir miedo de esta gente que la obligan en cierta medida a volver a trabajar, pero ahí es donde va a prevalecer el deber de protección del empleador para evitar los posibles contagios y tomar todas las medidas necesarias, sanitarias necesarias, para evitar aquello. Pero en estricto rigor, la relación no estaría sujeta a esta figura, salvo que exista un pacto, y deben volver a prestar los servicios. Bien, bueno, se nos termina el tiempo. La verdad es que son muchas preguntas más que nos estaban haciendo, que quedan inconclusas. Vuelvo a reiterar que además también tenemos canales abiertos por la misma vía que fueron invitados para poder continuar conversando sobre todas estas dudas que quedan. Directamente con nosotros también, con el mismo estudio jurídico, podemos colaborar en aclarar todas las cosas que también ustedes deseen. Darle las gracias a Christopher por esta muy clara exposición. Darle las gracias también a la Universidad de Oviedo y a TIC Alliance por compartir con ustedes estas reflexiones, esta información que parece que es relevante y que además también nos abre un espacio de discusión y de conversación distinta. Y indudablemente para todos los que aquí participan, hemos
nos han dicho, aquí hay participantes en esta audiencia que representan a empresas, dirigentes sindicales, trabajadores, etcétera, de hacer en este espacio un espacio común de conversación, de información, y de tal forma que vamos buscando las mejores alternativas de poder continuar y salir adelante con estas relaciones laborales que tan difícil a veces se nos ponen, pero que tenemos que hacer todos el esfuerzo. Queremos dar las gracias a todos por participar. Se seguirán haciendo este círculo de estas conferencias en los próximos días, se les estará invitando, y que tengan un buen día, cuídense mucho y nos veremos en la próxima oportunidad. Muchas gracias a todos y a todos.